Quizás era un par de años de relajación, de que las cosas empiezan a andar normalmente, pero la base sobre la cual se constituyen hoy estos fenómenos de conflicto sigue estando, ¿no? Y está muy sólidamente arraigada, y bueno, no será bajo la forma del kirchnerismo, pero será bajo alguna otra forma que va a reaparecer, ¿no? A menos que nos tomemos en serio el problema de ver cómo la movemos. Cuando hablo de memoria me refiero a la manera como todo el mundo interpreta su pasado y su presente. Yo diría, incluso antes de que se ponga a hacerlo sistemáticamente y a pensar. De una manera espontánea quiere decir que está tan metida en nuestras cabezas, en nuestro sentido común, que casi es lo primero que nos sale. Yo creo que la base de esto, la base más fundamental aceptada, es eso que se ha llamado la versión revisionista de la historia argentina, que no es una sola, son muchas variantes, eso la hace mucho más eficaz, y creo que han ganado la batalla en el sentido de que si se rasca un poquito a cada uno, no digo los que estamos aquí presentes, que probablemente la base está en el revisionismo histórico que a lo largo de buena parte del siglo pasado creo que terminó ganando la batalla, ¿no? Por lo menos en la amplia mayoría, ¿no? Probablemente aquí estamos una parte de los pocos que no nos dejamos atrapar por eso, ¿no? Sobre esa idea que tiene que ver con Rosas, los caudillos federales, el Chacho Peñalosa, etcétera, etcétera, tenemos ahora una segunda capa que yo llamo el setentismo, que no es exactamente lo que se pensaba en los 70, sino una versión nostalgiosa que se ha desarrollado, ¿no? En la cual poco a poco se van recuperando las cosas de los 70, el tipo de enfrentamientos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué tipo de acción hay que tener, hay una especie como de revaloración de la acción directa, ¿no? Y a eso, tercera cosa, y esto yo creo que es el gran hallazgo del kirchnerismo, ha hecho una cosa notable, realmente una artesanía notable, es haber incorporado los derechos humanos. Los derechos humanos, cuando surgió, fue un movimiento maravilloso, yo diría claramente liberal, porque si hay una tradición que sustenta la idea de derechos humanos, es la que viene del liberalismo del siglo XVII y de la Revolución Francesa, nada que decir de eso, pero desde el 84 empezó a abrirse una línea, pongamos el nombre de Eve de Bonafini para saber de qué estamos hablando, pero es mucho más que ella, una línea que tomó por un camino un poco distinto, empezó con una intransigencia, no queremos ningún, bueno, no quiero en realidad demorarme mucho porque es algo que todos experimentamos, esa especie de transfiguración de un principio liberal en una idea maniquea y vindicativa y cada vez más lejos de lo que a mí me parece que era la base de los derechos humanos, que era el Estado de Derecho, ¿no? Me parece que los derechos humanos era una de las maneras de decir tengamos un Estado de Derecho con derechos humanos y otras varias cosas. Y hoy los derechos humanos han llegado a estar en la vereda de enfrente. Yo les decía que el kirchnerismo, no sé quién, ¿no? No sé si tiene un autor o es una suma de iniciativas, pero lograron empalmar estas tres cosas, lo cual no es fácil, ¿no? Por eso digo que es un trabajo bastante admirable, y articularlas en un compuesto sólido. Un ejemplo, no sé si voy a decir, existiendo una cosa que se llama Poxipol, ¿no? Se juntan dos elementos diferentes, cada uno de ellos sirve para pegar, pero juntos, en el momento de combinarse, se potencian, ¿cierto? Me parece que la tradición revisionista más la tradición de los derechos humanos han hecho un compuesto potentísimo, ¿no? Un compuesto potentísimo que no se caracteriza por la lógica, pero en realidad en estas ideas colectivas casi nunca lo que importa es la lógica, tiene mucho más importancia los sentimientos, los mitos, ¿no? De modo que los que estamos acá y que estamos acostumbrados a discutir en términos lógicos,
no tenemos mucho que decir cuando nos dicen hubo 30.000 desaparecidos, ¿no? Es el punto extremo, ¿no? Que muestra que también es una cuestión de fe, porque para pertenecer a ese mundo hay que ser capaz de creer que 30.000 desaparecidos es una verdad empírica y no simbólica. Y esta versión potenciada, ¿no? Y en la que un análisis más profesional descubriría con admiración el trabajo que se ha hecho para ir soldando las distintas partes, para que si uno tiene una idea de qué es lo que pasó en la Vuelta de Obligado, casi por encadenamiento lo lleve a los 30.000 desaparecidos. Una cosa robustece la otra y los mitos se explican unos con otros, no es fácil hacer eso, ¿no? Ojalá tuviéramos profesionales que hicieran eso para nosotros, ¿no? Esa versión se ha convertido, yo diría hoy, en la nueva historia oficial, o en la historia oficial. Hemos escuchado muchísimo hablar de la historia oficial, refiriéndose a algo que francamente no parecía que tuviera una gran existencia, pero esta sí es una historia oficial, ¿no? Que ha tenido 12 años de intenso trabajo del Estado para colocarla, para establecerla, ¿no? En lugares visibles y en lugares no tan visibles, ¿no? El Estado por un lado y una cantidad de militantes muy convencidos, muy trabajadores, ¿no? Un ejemplo que a mí me parece bastante revelador es el de Wikipedia, ¿no? Yo tuve que hacer un trabajo de una especie de diccionario y fui revisando todas las entradas de personajes de la historia argentina, ¿no? Y es notable cómo las han reescrito, ¿no? Incluso de manera sutil, ¿no? Un adjetivo acá, una coma, un paréntesis, ¿no? Un datito que se agrega, ¿no? Pero, y eso son muchas entradas, mucha gente que ha trabajado, ¿no? Wikipedia es un buen ejemplo porque, de este problema, porque usualmente creemos que Wikipedia es neutral, ¿no? Precisamente porque está abierta, se hacen correcciones, etc. Uno confía, ¿no? Más o menos, pero confía en Wikipedia. Ahora, si hacemos el repaso de los lugares donde esta versión compacta, dura, divisiva, maniquea por un lado y divisiva porque está permanentemente transformando las diferencias en grandes enfrentamientos. Cada vez que ocurre algo aparece esta versión para emblocarlo, ¿no? Está arraigada en muchos lugares de no fácil acceso. El primero es obviamente la educación, ¿no? Si ustedes se enteran de lo que estudian los nietos de ustedes, digamos, ¿no? Si les toca, les piden ayuda, les muestran el libro, etcétera, es espantoso a lo que han llegado a ser los libros de historia en 10 o 15 años, porque en la década del 90 los libros de historia mejoraron extraordinariamente, también los programas, pero en 15 años han sido arrasados por esta combinación del revisionismo y estos derechos humanos a la manera de Bonafini, ¿no? Y esto está en los programas, está en los libros, está en una cantidad de materiales de apoyo, particularmente televisión, el famoso Paca Paca, el famoso personaje Zamba, y todo eso va instalando ideas, ¿no? Esto de que Sarmiento odiaba a los gauchos, ¿no? El programa de Zamba, donde esto está dicho, y luego los docentes. Bueno, los docentes, entre los docentes, uno lo advierte cuando hay movimientos, cuando hay huelgas, etc. Hay muchísima adhesión a estas ideas. Simplemente porque la proporción de docentes respecto de la proporción de votantes que tenía el kirchnerismo debe ser parecida, ¿no? Los docentes en general, como promedio, tienen hoy una formación bastante deficiente, tienen pocos elementos
profesionales para poder analizar críticamente qué es lo que les dicen que tienen que enseñar, que por otro lado coincide con sus creencias, ¿no? El trabajo en la formación de los docentes ha sido muy intenso en eso que se llaman los postítulos, ¿no? Muchísima gente ha pasado por esos cursos, ¿no? Y luego, bueno, tanto un docente sabe poco de lo que tiene que enseñar, tiene más tiempo para difundir el mensaje, ¿no? Esto que estoy diciendo es muy grueso, ¿no? Seguramente corresponde a la mitad de los docentes, pero es la mitad que habla. Porque el problema detrás de todo esto es que quienes no comparten esta idea no tenemos voz, ¿no? No tenemos referentes, ¿no? Para agregar campos de donde el Estado tiene acción importante, los museos. Un museo tiene un guión y tiene un mensaje, ¿no? Muchos museos cambiaron unos cuantos museos cambiaron de director. Yo no digo que no haya que ser pluralista, ¿no? Pero nombrar un director del Museo del Cabildo para que termine mostrando un mapa de la Patagonia y dijo esto, y un cartelón que dice esto era antes de que llegara el genocida Roca, ¿no? Hay que tener mucha tolerancia para haber designado un director que haga eso, ¿no? Por otro lado, es un excelente historiador, pero bueno, la semilla de esto no se limita a las capacidades profesionales, ¿no? Después está la cuestión de los monumentos, muy conocido, ¿no? Un aspecto simbólico importante. Está la cuestión de los feriados, ¿no? Se arman rápidamente polémicas, no se puede tocar el tema de por qué el 24 de marzo, por qué el 2 de abril, qué es exactamente lo que se celebra, ¿no? Es como dirían los mapuches, territorio sagrado, ¿no? No meterse los no creyentes. Ahora, si salimos del campo del pasado, hay otro universo. Yo no podría hacer la lista completa, pero les diría, de mi gremio de historiadores, que se supone que es gente que tiene herramientas, bueno, la mitad está tomado por este relato. No, está tomado sistemáticamente, ¿no? Después están los divulgadores, función esencial, los novelistas, los que hacen libretos para la televisión, los directores de cine, toda esa masa de películas que se han producido en estos años subvencionadas por el Instituto de Cinematografía, y bueno, los periodistas. Hay muchos periodistas bien intencionados, hay muchos periodistas que fueron violentamente opositores, pero que en esos temas que dan un poco el trasfondo de la idea, típicamente vuelta de obligado, para mí es un tema, ¿no? El haber convertido una derrota en una victoria, parece que es un alarde de la capacidad mítica respecto del pasado, pero bueno, eso fue una victoria, ¿no? Moral, ¿no? como en el fútbol, ¿no? Pero victoria al ¿no? Bueno, termino acá con la presentación del problema que yo creo que adivino, que compartimos y que cada uno podrá seguramente mejorar en algún campo, pero creo que basta para dar la idea de que tenemos un problema serio, que su manifestación política actual puede pasar, pero que este relato va a estar, en primer lugar, disponible para interpretar cualquier problema. Me parece que el caso de la desaparición de Maldonado es muy característico, ¿no? Como esta desaparición que todos lamentan, ¿no? Y que todos querrían ver resuelta, ¿no? Se ha convertido en una especie de ariete en contra de un gobierno acusado de hacer desaparecer personas, ¿no? Ahora, ¿por qué se lo acusa? Bueno, ya sabemos por definición que Macri es la dictadura militar, por carácter transitivo también hace desaparecer personas. El otro día escribió un poco en Chile que seguramente Macri está pensando en invadir las Malvinas, ¿no? Porque, ¿cómo no va a hacerlo si es la dictadura militar, ¿no? Entonces, la segunda parte, que es la que me ha movido a hablar de esto, que es bien conocido, es que creo que hay que hacer algo, y los que lo tienen que hacer son mucha gente muy distinta en distintos planos, ¿no? Planos que
usualmente suelen denominarse con una palabra que aquí no se usa tanto, pero que en Estados Unidos se usa mucho, que es la historia pública, o el uso público de la historia, que comprende todos los escenarios, el profesional y los no profesionales, ¿no? Yo confieso que durante mucho tiempo me puse un poco tonto defendiendo la especificidad de lo profesional, pero evidentemente todo es parte de lo mismo, y no tiene sentido ser un exquisito historiador si uno no es capaz de tener alguna influencia y le cede el terreno a los otros, ¿no? Y esto no es, en el momento que estoy planteando ahora, no es tanto una cuestión de calidad profesional del trabajo, sino una cuestión política, una cuestión de política. Y no veo otro camino que una amplia, diríamos, reacción de distinta gente que se expresa en la sociedad civil, y este club podría ser casi el ejemplo por excelencia de esto, que cree un movimiento de opinión capaz de movilizar a todo un montón de gente, un pequeño ejército de gente de buena voluntad que empiece a trabajar con esa versión del pasado y empiece a trabajar en los lugares donde está alojada para, y aquí viene el punto, ¿para qué? ¿No? De ninguna manera para crear otra versión que la reemplace. No porque no hay, una base de la historia es que no hay una versión, pero además de eso porque lo que necesitamos es una relación con el pasado que tenga la dimensión plural, la dimensión de la diversidad y la dimensión de la conversación, el diálogo y la discusión, que simultáneamente estamos pidiendo que exista en nuestra vida política. Entonces, lo que hay que hacer no es crear un nuevo relato, sino desarmar esas versiones, mirar cada una con libertad, mirarla de todas las maneras que se quiera mirar, pero romper esas conexiones que necesariamente uno arranca con las montoneras federales y termina en los montoneros, ¿no? Por asociación de encadenamientos, y ahora ya termina en Eve de Bonafini, ¿no? Por la misma sucesión de encadenamientos, ¿no? Sí, un relato se hace juntando de una cierta manera piezas. Una manera plural de mirar la historia es mirar cada pieza en sí misma y estimular a que haya distintas maneras de juntarlas unas con otras, y que esas distintas maneras puedan conversar entre sí, explicitar sus desacuerdos, llegar eventualmente a acuerdos, es decir, una manera de mirar el pasado similar, homóloga, a lo que es el tipo de democracia que queremos tener, que es precisamente una democracia plural. ¿Quiénes pueden hacer esto? Que implica, fíjense, arrancar con lo que se hace en las escuelas y terminar con no sé, los museos, pero muchos son, con leer lo que escriben los divulgadores, con leer lo que escriben los que hacen novela histórica, que son un instrumento poderoso de creación de ideas y de mitos, infinidad de cosas que hay que ligar para sacarlas a la superficie y decir, ¿qué me parece esto que están diciendo sobre esto? Yo creo que los historiadores profesionales como yo tenemos algo que hacer. Poco porque nuestra capacidad de influir no es muy grande y por otro lado nuestro gremio está tan dividido como cualquier otro, pero hay dos cosas que puede aportar a este emprendimiento colectivo. Uno es una idea de verdad, porque hemos llegado a un punto en que los hechos, el mismo hecho, no es que el hecho sea tergiversado, sino que el hecho es inventado, ¿no? La mínima
idea de verdad está dudosa, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas para la que sirve el oficio de historiador es para mirar críticamente y encontrar cuál es el núcleo de verdad y cuál es la dimensión opinable de cada verdad, porque cada verdad tiene distintos costados, ¿no? Y la otra cosa para la cual el oficio de historiador es muy bueno es una capacidad para distanciarse un poco de lo que está estudiando, ponerlo en el contexto de su época, evitar el anacronismo. Por ejemplo, la idea de genocidio es absolutamente anacrónica, aplicada al siglo XIX, al siglo XVIII, porque toda la historia de la humanidad sería genocida, no se agrega nada, ¿no? Y discriminación de género y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esta cosa que algún historiador le enseña, que es que comprender la complejidad de las cosas en su época y sobre todo no juzgar, sino entender las razones de cada uno. El juicio es importante después de que se ha comprendido que cada uno hizo las cosas por algo, porque lo educaron así, porque así se creía en esa época, ¿no? Infinidad de razones que permiten no dividir el mundo en buenos y malos, sino entenderlo en su enorme gama de grises, ¿no? Hay una cita obligada de esto, que es un fragmento del libro de Primo Levi, que cuenta sus experiencias en el campo de concentración y llega a esa conclusión. En realidad, entre carceleros y presos había un montón de matices, ¿no? Y bueno, yo creo que así es la vida, así es el pasado, y entender eso ayudaría mucho a tener ideas del pasado menos agresivas, menos divisivas. Ahora, esto es algo así como los consejos que los historiadores profesionales pueden darle, ¿no?, a gente que sepa cómo hablar y cómo abrir las discusiones y cómo esclarecerlas en toda esa cantidad de ámbitos que les he mencionado, ¿no? El mundo de la docencia, el mundo de los medios, el mundo del periodismo, el mundo de la política, cualquier medio y el mundo de la sociedad civil, porque así como está descubierto eso, hay muchísimos otros lugares a donde se puede llevar esta inquietud y conseguir que la gente se entienda. Entonces, a mí me parece que vale la pena empezar, ¿no? Todas las cosas importantes que empezaron porque un pequeño grupo dijo, bueno, vamos a dar el primer paso y ver si esto funciona. Puede que funcione, puede que no, pero me parece que es importante dar este primer paso, ¿no?, de poner la cuestión en la agenda y decir, todos los que nos quedamos callados, todos los que resignadamente oímos esa infinita repetición, empecemos a cuestionarla. ¿No? Empecemos a cuestionarla no para negarla, sino para mostrar que la libertad y la pluralidad y la racionalidad existen todavía, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que una tarea de este tipo incluyera también a quienes han sido constructores del relato y que estén dispuestos a participar en este ejercicio de pluralidad, ¿no? Porque sería un logro muy importante. Y una última reflexión sobre el papel del Estado. Porque el Estado, un Estado como a mí me parece que debería ser, ¿no? No necesariamente de este Estado, yo estoy hablando de un Estado cuyos gobiernos van a ir cambiando. Entonces, que sería importante que esta idea fuera una idea más de Estado que de un gobierno. De hecho, a este gobierno le tocaría empezar, ¿no? El Estado tiene la capacidad de estimular las discusiones públicas, motivarlas, presentando un proyecto, ¿no?, o un ciclo de discusiones o lo que sea, hay muchos resortes que tiene el Estado para abrir la discusión, hacerla circular, lograr este efecto de revisión y finalmente transformarlo en algo que el Estado pueda instrumentar, ¿no?
tenga que ver con el pluralismo en los feriados, con el pluralismo en los museos, con la revisión de la educación. ¿No? Yo creo que no hay sociedad civil que pueda hacerlo todo, porque en un momento la sociedad civil llega a una opinión. Para instrumentar esa opinión, el Estado es indispensable. Ciertamente no se trata de volver a tener un Goebbels o una Kohl, ¿no? O un Javier Grossman, que fue muy importante en este organizacionismo, ¿no? Sino todo lo contrario, un Estado que abra y cierre las discusiones. Ahora, en lo inmediato, ya, el Estado tiene de alguna manera que revisar qué es lo que se está haciendo en sus agencias, qué es lo que se hace en educación, qué es lo que se hace en cultura, qué es lo que se hace en cualquier lado donde el relato funciona. Y lo tiene que revisar él, o mejor aún decir, con esta idea de la transparencia, vengan, revísenlo y díganos qué pasa, ¿no? Vayan a este museo y fíjense quiénes no se sienten incluidos en el guión del museo, quiénes les parece que este guión es tendencioso, faccioso, etc. ¿no? De modo que sería bueno que antes de pensar en un largo proyecto de reforma, ¿no? Convenciéramos a este gobierno que indudablemente no quiere abrir más frentes de los que puede manejar, cosa que me parece perfectamente razonable, ¿no? Porque pasa que los frentes que abren son los frentes que a alguien le presiona para que abra, ¿no? Así que si uno se queda tranquilo diciendo no le voy a crear problemas, no sé si le hace un favor, ¿no? Pero me da la impresión de que este gobierno no quiere abrir más conflictos en el campo cultural, pero bueno, sería bueno que escuchara voces que le dijeran hay que hacer un poco más, ¿no? Para garantizar que este esfuerzo que estamos haciendo para democratizar y pluralizar la vida política no sea estropeado porque hemos dejado el huevo de la serpiente y el huevo de la serpiente va a volver a tener crías. Bueno, esto que decir no es muy académico, es una especie de exhortación para el partido, casi para un partido como el radicalismo, me parece, ¿no? Habría estado mal, ¿no? No creo que les hubiera gustado mucho. Les agradezco mucho y después cuando lleguemos a la parte me interesa realmente mucho saber cómo les suena esto. Muchas gracias.